Bueno, jóvenes, buenas tardes. Eh, Bienvenidos a este video que les va a enseñar cómo trabajar el desarrollo de las láminas de examen que pertenecen al eh, contenido de volúmenes truncados. Lo que estamos observando en estos momentos es cómo trabajamos y los diferentes instrumentos que utilizo yo. Acá hago una recomendación y la diferencia entre los compases. Este por ejemplo, que tiene una rueda y tiene este elemento para poder sujetar ya sea un tiralíneas o un portaminas, y tiene esta extensión en la parte superior, me permite a mí, a diferencia de este, que solamente tiene el elemento para sujetar el elemento que traza, me permite realizar un giro mucho más fácil y también mucha mayor precisión a la hora de dibujar. Yo por lo general suelo utilizar este elemento que a mí me sirve para borrar los trazos del portaminas. Aquí cuento con mis tiralíneas de punta fina, tengo un 01, un 005. Más adelante en el video ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente utilizo estos, sino que por un tema práctico trabajo con los comunes que siempre he utilizado para realizar los contenidos, ¿sí? Estoy mostrando también los más gruesos y por supuesto mi set de reglas. Como yo trabajo en una escala menor a la de ustedes, estas reglas a mí me sirven, pero la idea es que ustedes trabajen con eh, formatos más grandes que puedan abarcar toda la lámina del bloc de un cuarto, o en el caso del pliego, si es que cortan láminas de esa manera, mucho mejor, que funcione de la misma manera. Nótese que después de realizar los trazos, a mí me gusta limpiar siempre el instrumento porque queda manchado con la tinta del tiralíneas. Y también, eh, ya después de haber trabajado con sus instrumentos un semestre, se van a dar cuenta que las puntas de los propios tiralíneas no representan una punta fina, sino que probablemente la fibra ya esté desgastada. Yo me doy cuenta de ese ejemplo cuando estoy realizando la viñeta en este caso, así que empiezo a trabajar con los con los tiralíneas más nuevos. Estamos viendo ahora cómo voy a calcular la división de los cuatro cuadrantes, el plano vertical y el plano horizontal, dado que en este nuevo contenido de los volúmenes truncados, el primer cuadrante de la vista frontal es el que utiliza más espacio. Y como nosotros queremos mantener la escala 1 es a 1 para realizar las maquetas posteriormente, voy a utilizar un mayor cuadrante en el cuadrante número 1 a nivel de espacio dentro de la lámina. Es decir, estos planos no van a estar centrados en el área de trabajo, sino que yo, de modo premeditado, voy a agrandar el cuadrante principal y voy a proceder a dibujar mi plano horizontal y posteriormente mi plano vertical. Como se pueden dar cuenta, a mí me gusta siempre dejar los mismos márgenes de separación entre el inicio y el final del plano, es decir, los extremos del plano con relación al margen. Hay un tema de oficio, hay un tema de eh, ser consecuente con los trazos y con el orden del dibujo que a mí me gusta mantener. Eventualmente, al colocar la nomenclatura, ¿sí?, puede ser que ocurra, como van a ver también más adelante en el video, que esta parte que dice plano horizontal tope con el dibujo en sí. La parte del centro de los cuadrantes se llama línea de tierra y nosotros vamos a dejar las iniciales L.T. Como se pueden dar cuenta y como habíamos conversado previamente, el primer cuadrante tiene mucho más valor y tamaño en el desarrollo de la lámina porque nosotros queremos mantener esa escala, la escala del primer cuadrante y del tercer cuadrante, vistas frontal y superior respectivamente, para poder realizar la maqueta. Tratemos de realizar el dibujo lo más grande que podamos cuando les toque realizar esto a ustedes.
En este caso yo no voy a utilizar una línea auxiliar o un plano auxiliar, simplemente voy a iniciar el dibujo directamente desde el plano horizontal con una semicircunferencia que me va a indicar el diámetro de la base del elemento, el cual voy a extruir de manera inclinada y que posteriormente voy a cortar, es decir, que voy a truncar. Este diámetro es arbitrario. Ustedes jóvenes van a elegir el radio de esa circunferencia que acabamos de realizar basados en su experiencia y en el tamaño de sus láminas. Acá la inclinación yo lo estoy realizando del lado izquierdo, pero perfectamente pudiese ser del lado derecho. Hay puntos extra para las personas que hagan un dibujo totalmente distinto al que yo estoy realizando en el ejemplo. Lo único que hay que tener en cuenta, y lo que ya habíamos conversado en la clase, es que el ángulo, que es un ángulo que ustedes van a decidir, al igual que el diámetro, debe ser paralelo, es decir, esta extrusión debe mantenerse, y es exactamente lo que yo estoy haciendo acá con el traspaso de el lado opuesto de este elemento que vamos a extruir, manteniendo el paralelismo, ¿sí? Utilizo la regla como medio de transporte y nótese cómo la escuadra de 45 grados se desliza a través de la regla para poder mantener ese elemento paralelo entre segmentos, ¿sí? Y acá logro realizar el segmento. La longitud o la distancia de este último trazo, trato de que sea exagerado para posteriormente cortarlo, es decir, truncarlo. Muy bien. ¿Qué es lo que sí debemos mantener en este elemento? Que esta segunda plataforma, es decir, la parte superior de este prisma, de este elemento extruido, tiene que mantener los 45 grados. ¿Sí? Un método que a mí me gusta realizar mucho y que ya se los he comentado en otros videos es perforar con la línea de el compás todos los vértices. De esa manera yo puedo anclarme con mucha más facilidad desde las puntas, ya sea del tiralíneas o del portaminas, para lograr el trazo más preciso posible. Recuerden que el objetivo principal, más allá de aprender geometría descriptiva y dibujo técnico, es entender que el trasfondo de todos estos dibujos buscan la excelencia en el oficio, en el trazo y en la limpieza del trabajo que estamos realizando. Lo que acabo de hacer es proyectar los vértices A1, el O1, que es el centro de este primer volumen, y a la hora de dibujar la parte superior de este elemento, es decir, la vista superior, trato de ser consecuente con el espacio que me queda para no llegar y atravesar los márgenes, ¿sí? Dentro del dibujo técnico lo que tenemos que lograr es la limpieza y la capacidad que uno tiene de dibujo. Entonces, una vez que yo he logrado realizar esta circunferencia, me cercioro de que efectivamente llegue con las proyecciones que están de manera perpendicular a los márgenes. El siguiente paso es dividir la circunferencia que hemos realizado en la vista superior en 12 segmentos, 12 piezas. Vamos a trabajar con el mismo radio y vamos a trazar intersecando ambos lados de la circunferencia a modo de básquet, de pelota de básquet, ¿sí? A modo de pelota de baloncesto, como se muestra en el dibujo. Y lo siguiente que vamos a hacer es desde la parte superior de estas intersecciones
vamos a generar arcos auxiliares para poder proyectar las guías que van a terminar de dividir los 6 segmentos dibujados. Nótese cómo acá yo acerco el dibujo y me he anclado a partir de esta intersección y de esta intersección para lograr ese arco que me va a permitir tener un punto para poder intersecar el centro, es decir, O1. Y si mantenemos precisión, vamos a lograr tener un segmento bastante preciso. Vamos a hacer lo mismo del lado opuesto. Y también perforo para lograr un mejor agarre de mis instrumentos de dibujo. Y procedo a trazar el mismo elemento. Ok, a partir de acá la proyección es crítica y es de suma importancia que el trazado sea bastante preciso. Puede ser que después de haber realizado este trazado y lleguemos a la parte de proyección de todas estas intersecciones, los puntos no estén alineados. Entonces es importante acá, como ya se pudo haber observado, yo he realizado la nomenclatura A1, A2, A3 en dirección horaria, ¿sí? Entonces el A2 va por encima hacia la derecha, de esa manera rota constantemente hasta tener una división de 12 puntos, 12 vértices que yo he nombrado A1, A2, A3, A4, como se puede observar acá. Cuando yo proyecte estos elementos hacia arriba, como se muestra en el dibujo, todos pasan por sus contrapartes. Eso me da pistas de que hemos logrado hacer un buen trabajo de proyección, y no solo eso, sino de división de la circunferencia en 12 partes iguales. Estos trazos previos los vamos a dejar con línea segmentada de 0.05, el lápiz más delgado que tengan, y en este caso yo estoy haciendo un trazo con tiralíneas para que se note de mejor manera en el dibujo. Sé que cuando nosotros hacemos el trazo en portaminas, la resolución del video no nos juega a favor, por eso yo estoy realizando el traspaso a tiralíneas ahora. Cosa que no se aconseja porque van a ver más adelante que esta parte del dibujo queda con línea oculta porque la parte superior está encima, y es decir, tapa la visualización de esta misma, y se van a dar cuenta cómo yo procedo a realizar un segundo trabajo para transformar esta línea continua en línea segmentada. Lo siguiente que vamos a hacer es trasladar ya las proyecciones siguiendo el factor paralelo, y acá procedo a finalizar con 0.8 todas las proyecciones. Así debiese quedar su dibujo en inclinación ya sea izquierda o derecha. Recuerden que la derecha vale mucho más. A nivel de evaluación. Y el segundo paso es proyectar ahora la inclinación superior, es decir, la plataforma superior. En el dibujo yo he proyectado todos los segmentos, las intersecciones que se encuentran en la plataforma superior hacia el tercer cuadrante, es decir, hacia la vista superior. Y es acá donde hay que tener mucho cuidado porque con tantas líneas nos podemos equivocar. Un método que yo encuentro que es bastante acertado, ¿sí?, es colocar la nomenclatura en este momento para no equivocarnos. A esta plataforma superior yo decido nombrar V1 hasta el V12 y voy proyectando los puntos, perforándolos y colocando su nombre para poder asegurarme. Eventualmente yo voy a llegar a cometer un error en esta proyección, y es con esa experiencia que les digo que primero trabajen con
portaminas antes de hacer el trazado. Sigo proyectando la inclinación superior que se encuentra en la vista frontal y empiezo a unir mis vértices. Este lado izquierdo está bien proyectado, pero justo en los dos últimos segmentos vamos a ver una deformación porque al tener muchas líneas yo me confundo y hago un mal trazado, que posteriormente corrijo y van a darse cuenta. Sigo proyectando, ahí es donde cometo el error. Que eventualmente me voy a dar cuenta cuando pase con tiralíneas toda la figura. Con un lápiz gel blanco, que obviamente no se puede utilizar en el examen, trato de corregir el error para que se note cuál es la forma real que debiese tener este elemento extruido truncado. Y como habíamos mencionado al inicio, efectivamente tenemos un set de líneas continuas que debemos transformar a líneas segmentadas. De esta manera queda la figura. Sí, vamos a seguir trabajando con las líneas internas que debiesen ser ocultas con líneas segmentadas. Pueden trabajar acá, como habíamos acordado, con 0,3 y las de construcción, que en este momento yo no he dibujado, con 0,05. Termino de repasar los bordes finales con 0,8. Borro el portaminas y voy a empezar a trazar la proyección con línea punteada. Si usted no cuenta con un buen pulso para realizar esta proyección, le recomiendo utilizar regla. Y acá, por un tema de tiempo y de informalidad, lo estoy haciendo a pulso, pero lo más importante es que todas las líneas punteadas debemos siempre mantenerlas al mismo ritmo y con la misma separación. Del mismo modo vamos a proyectar hacia el cuarto cuadrante y nótese que acá yo llego a una etapa donde mi plano vertical efectivamente no llega hacia abajo. Esto ténganlo en cuenta cuando ustedes realicen la separación de sus planos. Y es muy importante que recién a partir de las dos vistas, superior y frontal, definidas, trabajemos la vista lateral. Ese es el formato correcto de trabajo. Aquí yo concluyo esta parte del dibujo marcando las construcciones con 0.01 con el compás, nunca a pulso. Y esta es la manera correcta de trabajar su lámina. El lateral lo vamos a dejar para después, eso tienen que hacerlo ustedes. Lo que voy a mostrar ahora es cómo instalar correctamente el papel diamante, ¿sí? Dado que nosotros utilizamos el borde inferior para proyectar y para anclar las reglas y las escuadras, yo voy a dejar aproximadamente 1 milímetro por sobre la hoja hilada, como se muestra en el video, 1 milímetro. Y voy a empezar a proceder, y voy a realizar marcas guías que me van a permitir plegar el papel diamante utilizando la regla como punto de plegado. ¿Sí? Nótese el trabajo que voy a realizar. Estoy dejando una buena cantidad de pestaña interna y con la uña empiezo a
moldear la hoja para generar este plegado limpio, donde mi lámina va a entrar y no se va a mover más. Lo que voy a hacer ahora es colocar masking tape a todo lo largo de la pestaña, y de esa manera el papel diamante quedará fijo forever and ever. Nótese que utilizo la mitad para la pestaña y la otra mitad para la lámina. Presiono lo más que pueda hacia el plegado la lámina y concluyo rematando el plegado con la uña para asegurarme de que es una buena unión. El siguiente paso que a mí me gusta hacer es recortar con un cortacartón los excesos de los laterales. Ajusto la regla con el cortacartón siendo apoyado sobre la lámina, sobre la hoja, y realizo 2 trazos finos. Y de esa manera no he cortado. Y hay que tener mucho cuidado con este proceso de no cortar la hoja, porque si yo corto la lámina, cuando proyecte y acomode una regla o una escuadra o un cartabón en ese lateral mal cortado, nuestra predicción va a estar equivocada, ¿sí? Mucho cuidado con el corte del cortacartón, valga la redundancia, sobre la hoja, sobre el hilado. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es el volumen número 2. Todo este trabajo, la proyección tanto frontal, superior y lateral, van a estar sobre el hilado. Al igual que en el primer volumen y de manera arbitraria, vamos a elegir un radio, un diámetro, que por supuesto no transgreda la línea ni el plano vertical, que por supuesto va a ser de menor dimensión que el del volumen número 1. ¿Sí? Vamos a nombrar este punto de origen O2. Recordemos que la nomenclatura pueden cambiarla si ustedes desean, no tienen por qué poner los nombres que yo estoy utilizando. Y la proyección de esta nueva circunferencia de origen O2 va a ser lineal con la proyección del primer origen, ¿sí? Es decir, va a estar en el mismo plano, no más arriba ni más abajo, sino que alineado con la proyección horizontal del origen 1, de esta manera, ¿sí? Alineados. Este elemento, al igual que el primero, hay que dividirlo en 12 utilizando el mismo método. Yo no lo voy a hacer en este momento, tienen que realizarlo ustedes. Y vamos a pasar con la segunda plataforma, que es decir, la parte superior de este elemento truncado también, cuya altura, al igual que los 2 primeros radios, van a ser decididos por ustedes. Acá yo les voy a mostrar 2 métodos de dibujo para este segundo volumen. El que estoy realizando ahora utiliza 2 diámetros distintos y no hay y no existe ninguna proyección de alguna arista que tenga 90 grados. Nótese que acá yo, para poder distinguir la mediatriz, es decir, el punto centro del nuevo diámetro que he elegido, tengo que trazar mis arcos para poder encontrar el punto centro. Borro este primer arco porque me había quedado muy pequeño. Recuerden que cuando yo proyecto la mediatriz trato de hacerlo que pase un poco más la percepción que uno tiene del punto centro. Perforo como siempre, para mí el método más efectivo de trazar, y proyecto
Nótese cómo anclo la regla al borde de la página y el papel hilado no me molesta. Y proyecto este nuevo centro O3, vamos a nombrarlo O3. Tenemos la proyección del O2 y tenemos la proyección del O3 en paralelo, ¿sí? A diferencia del primer volumen donde hay un ángulo que varía, en esta hay una proyección de extrusión paralela y proyectamos, y sobre la misma línea de todos los orígenes vamos a tener O3. A diferencia del primer volumen donde la parte superior está deformada, este no va a tener deformación, por lo tanto la circunferencia vamos a dibujarla de manera exacta. Nótese cómo acá yo realizo una semicircunferencia para guiarme, y más que todo demostrativa para saber de dónde va a salir esta nueva circunferencia. Y sobre el O3 que acabo de dibujar, procedo a realizar el trazo de la circunferencia. Obviamente no es concéntrico, es un trazo que tiene distintos ejes, tanto la parte inferior como la parte superior, y que ambos tienen que ser segmentados en 12, como hicimos con el primer volumen, para posteriormente ser trazados y unidos mediante sus aristas. Vamos a demostrar cómo quedaría la vista superior de este volumen número 2, ¿sí? Sin aristas porque no está segmentado. Y les voy a mostrar a continuación el otro método de dibujo que sí tiene una arista en 90 y a la cual sí hemos segmentado, que es este de acá. Este volumen, a diferencia del primero, como se pueden dar cuenta, tiene la arista de la izquierda, de la extrema izquierda, en ángulo de 90, a diferencia de esta nueva, de este primer dibujo que les había mostrado. Este tiene un lateral en 90. Y como se demuestra en el dibujo, ya está segmentado. Y las proyecciones también, al ser líneas ocultas, van segmentadas. Por supuesto he colocado una nomenclatura que a mí me ayuda a organizar el dibujo y he realizado la proyección. Un truco que he utilizado acá es que he utilizado líneas más gruesas para proyectar la parte inferior y líneas más delgadas para proyectar la parte inferior y que no me confunda, como se puede observar en el dibujo. A partir de acá ya todo es mucho más fácil. Tienen que realizar lo mismo con el volumen número 1. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En la proyección lateral, el volumen 2, que es el más pequeño, queda detrás del volumen 1. Por lo tanto, estas líneas que yo estoy repasando, y por eso repito el consejo de que ustedes hagan todo con tiralíneas primero y al final recién realicen los contornos con los instrumentos de oficio final para evitar este tipo de errores. El segundo cuadrante tiene esta particularidad, que el volumen 2 queda detrás del volumen 1, por lo tanto tiene que ser línea segmentada. Eso mismo vamos a realizar con todo el volumen. Por supuesto hay que traspasar la nomenclatura. Y la rigurosidad que se tendrá para la evaluación del examen tendrá en cuenta todos estos elementos: la limpieza del trazo, el respeto de la selección de espesores de los tiralíneas y por supuesto la confección de las láminas, donde ambas vamos a tener el primer cuerpo que va a representar las proyecciones ortogonales de las vistas de los volúmenes truncados, la confección de lámina
con papel diamante, la limpieza del corte, y lo mismo con la perspectiva isométrica, que también tiene el mismo formato. Volumen 1 en lámina hilada y volumen 2 en papel diamante. La viñeta se hace a mano, se coloca como tema examen volúmenes truncados, se mantiene la limpieza de toda la nomenclatura, se borra bien todas las líneas guías y se espera la mejor entrega a lo largo de todo el semestre. Se va a respetar totalmente la puntualidad, y eso es todo por este video, jóvenes. Queda como encargo realizar la isométrica siguiendo esta lógica. Si alguien tiene alguna duda, nos manda un correo.